Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, profe. Buen día. Buen día, profe. Buen día. Estaba esperando que se sumen las 10 personas que deben faltar, pero bueno, no van a llegar. Así que arrancamos nomás. Bueno, hasta la semana pasada estuvimos viendo la que considero la primer técnica y más importante que tenemos en la profesión y en realidad en cualquier ámbito de la vida, que es la manera en la que comunicamos. Y, y creo que ahora la segunda que vamos a ver tiene que ver con... a ver, que vamos a comunicar es fundamental, pero sobre todo si pensamos, eso va a ser bueno. Entonces, para eso hay que razonar. Y si pensamos en el ámbito de la salud, hablamos del razonamiento clínico. A partir de ahora, espero que ustedes empiecen a escuchar razonamiento clínico, no solamente en esta materia, sino en varias. A partir del segundo año, tempranamente, ustedes tienen que empezar a aprender a pensar. Eso es clave, empezar a pensar en pacientes, empezar a pensar en casos, empezar a hacer estadísticas en su cabeza sobre lo que les ocurre a los pacientes, intentar, están haciendo el primer paso de intentar formarse cuáles son los contribuyentes a la salud de las personas y a partir de eso empezar a hacer su propio pensamiento. Entonces creo que esta sería la segunda técnica más importante dentro de la carrera. Y vean que todavía no hemos puesto una mano encima de nadie, no hemos hecho un ejercicio para nadie, no hemos pensado en casos por agentes físicos para nadie, siempre con otras cosas previas a todo eso que son más importantes. Entonces lo que vamos a intentar ver es, bueno, si, sácame de la duda, en alguna otra materia, como por ejemplo el taller 2, ¿ya han hablado del razonamiento clínico? ¿Todavía no? Ok. Entonces vamos a tratar de definirlo y ver qué conceptos e ideas nos ayudan a comprenderlo mejor. Entender cómo el razonamiento es, y por eso lo mencioné como una técnica, más allá de que es una herramienta fundamental que tenemos en nuestra práctica. Y no esta semana, pero más en la semana que viene tiene la jornada. La otra es feriado. Bueno, de aquí a 3 semanas nos volveremos a encontrar. Vamos a completar con algunas pruebas y test que ustedes van a empezar a realizar luego en semiología, que tal vez lo hayan empezado a hacer, y en otras materias a futuro, a ver cómo las elegimos, por qué las elegimos, etc. Me anticipo, como las próximas 2 semanas van a tener clases, la semana que viene ya les voy a habilitar una que va a complementar el razonamiento, esta clase de razonamiento clínico, para no atrasarnos tanto, porque agregó un feriado que no está esperado, que, si no me equivoco, lo del 12 de octubre lo pasaron al 10. Bien, entonces cuando terminemos esto, deberán ustedes poder comprender mejor estos conceptos que vamos a empezar a mencionar. Empiecen a pensar de manera diferente la evaluación. Obviamente ya empezarán a hacer sus primeros diagnósticos sobre condiciones, en nuestro caso, musculoesqueléticas simples, algunas básicas, pero no por ello de las que se ven poco, sino, de hecho, de las que más se ven, cervicalgias, lumbalgias. Vamos ya lo venimos haciendo de todas maneras cuando empezamos a hablar de la comunicación y del modelo biopsicosocial. Ya empezamos a ver cuestiones de la evaluación, del diagnóstico, sobre cervicalgias, lumbalgias, ¿no? Y para que luego de que hagamos eso podamos ofrecer buenos tratamientos. ¿Y qué van a ver? Esos buenos tratamientos no son otra cosa que hacer
las cosas simples que tenemos dentro de la profesión bien hechas. No hay que hacer nada complejo, nada demasiado innovador, hay que hacerlo simple, bien. Bueno, entonces, primero, cuando hablamos de razonamiento, sea cual sea, tenemos que pensar que es un proceso mental que hacemos. En el caso del razonamiento clínico, este proceso nos permite eh, obtener la capacidad para clasificar a las personas que nos consultan de acuerdo a sus características observables. Eh, Cuando me refiero a observable es lo que podemos ver, pero también lo que podemos escuchar, ¿no? Lo que la persona nos puede contar. Y a partir de toda esta información que vamos recolectando, podremos hacer un diagnóstico lo bastante preciso, que dijimos que con la escucha ya tenemos 75-76% de posibilidades de hacer un razonamiento, tener un diagnóstico bastante preciso. El porcentaje restante nos lo van a aportar las pruebas, que vamos a ver en algunas semanas, o a pensarlas en algunas semanas, los estudios por imágenes, etcétera, ¿no? Pero lo principal es ya con la recolección. Por eso, vamos a ver que hay algunos consejos que sería bueno que sigamos para aprender sobre el razonamiento clínico. Si hago esta primera parte, como ya les anticipé, eh, esta herramienta nos permitirá hacer al tener un diagnóstico acorde, hacer un tratamiento correcto, ¿no? Y pues, a eso apuntamos, a hacer un buen tratamiento. Generalmente, lo que se viene haciendo de la kinesiología es un sobrediagnóstico. Absolutamente todos los, entre comillas, problemas que tienen las personas creemos que necesitan ser diagnosticados. Voy a ser insistente. A todos los que tienen la cabeza un poquito adelante, cabeza adelantada. A todos los que usan mucho el celular, el síndrome del cuello de texto. A todos los que han perdido la lordosis lumbar, le decimos algo. A los que aumentaron tienen hiperlordosis lumbar. Y empezamos a darle todas esas etiquetas a las personas que no le suman otra cosa más que un problema. Porque muchas de esas modificaciones a la norma simplemente son adaptaciones que tiene esa persona en su vida cotidiana, en su anatomía, en sus actividades deportivas, laborales, y no siempre son un problema. Eventualmente pueden serlo, seguro, pero no lo son la mayoría de veces. Entonces, no necesitamos de ese sobrediagnóstico. Imaginen el siguiente caso. Llega una persona con dolor de cuello a nuestra consulta, pasa por la puerta y ese es su problema. Y empezamos a decirle, bueno, cuando nos va comentando que tiene un mal sueño, bueno, ya le detectamos eso. Está bien que lo detectemos, ¿no? Cuando nos empieza a comentar sobre su comida, les decimos que tiene que dejar las harinas, que las harinas les están haciendo mal. Lo estoy diciendo incluso sin saber si ese es el problema porque no es mi área. Le tengo que decir que sería conveniente que también tenga que dejar los lácteos. O sea, le estoy sumando un segundo problema. La persona sabe que pasa horas sentada y que debería moverse más. Se lo vuelvo a recordar. Y además le digo que tiene la cabeza antepulsada. Le digo que no tiene que usar el celular y trabaja con el celular y la computadora. Bueno, empiezo a sumarle problemas. Y después llego a la parte que les gusta al colectivo kinésico, que es decir, tenés una escápula alada, tenés un hombro más alto que el otro, tenés los hombros antepulsados y todas cuestiones que solamente pueden ser relevantes en algún momento para nosotros y no tanto para las personas. Y por entregar energía a ese análisis que empezamos a hacer, muchas veces nuestro razonamiento clínico se hace deficiente, se llena tanto de información basura que empezamos a hacer un procesamiento de la misma inadecuado. Los diagnósticos después no son lo que precisaríamos para dar el tratamiento acorde a esa persona.
Por eso es importante pensar sobre nuestro pensamiento. Para, para, este, para este razonamiento clínico o cualquiera sea, hay autores que sugieren, como Daniel Kahneman, que hay dos tipos de razonamiento. Uno que es rápido y otro que es lento. Un sistema 1 y un sistema 2. Antes de ampliar sobre esto, me anticipo que en la clase que les voy a subir, seguramente tengan un poquito más de info. Y además les hago una invitación si quieren alguna vez leer algo diferente de la carrera, pero que puedan aplicarlo, ese libro es buenísimo. Les va a ayudar a pensar sobre las cosas que piensan. Y bueno, y el autor es un premio Nobel de Economía, pero este libro es ampliamente utilizado en el ámbito de la salud para potenciar el razonamiento clínico. Así que es una invitación a la lectura diferente a la que habitualmente sugerimos. Bueno, el enfoque rápido que se menciona, el sistema rápido, tiene una gran ventaja sobre el lento, y es que al tomar menos tiempo es más económico, hay menor gasto de energía y recursos cognitivos. La gran desventaja que va a tener es que al ser rápido es intuitivo, o sea, es con la información o el bagaje de información que yo traigo previamente, me anticipo a pensar rápidamente qué podría tener esta persona. Eso es muy común en profesionales experimentados, o sea, que tienen muchos años, muchos pacientes vistos, y bueno, tiene cierta lógica que al haber repetido ciertos patrones pueda pensar rápidamente en un diagnóstico. Ahora, por más que tenga muchos años de experiencia, si el razonamiento que han hecho a lo largo de su carrera no es basado en evidencia, por ejemplo, va a ser un razonamiento erróneo. Les doy un ejemplo. Dentro de nuestra profesión, en unas super comillas, una especialidad sería la osteopatía. Para poder ejercerla en el país hay que primero tener la formación de grado en kinesiología y luego hacer una formación de posgrado. Teóricamente, amplía la perspectiva de la kine. Lo primero que se menciona es pensar en la persona como un todo, integralmente, no enfocarnos solamente, le voy a dar ahora un ejemplo clínico, en la articulación afectada, sino poder ver la totalidad de la persona. Y nosotros venimos hablando de esto en la kine desde el primer día. Empezar a integrar desde poner en primer plano a la persona y no a su patología, y luego hacer las conexiones anatómicas, biomecánicas, psicosociales, ¿no? Ya estamos pensando en todo, o sea que eso no es propio de esa disciplina. Luego, a pesar de decir que se basan en un todo, tienen un énfasis netamente biomédico y estructuralista, o sea, se enfoca meramente en la anatomía y como herramienta principal para diagnosticar y tratamiento, la mano. Y vamos a ver en unas semanas las limitaciones que tienen nuestras manos a la hora del diagnóstico y del tratamiento. Ya hemos visto que dentro de las recomendaciones que hay en la atención musculoesquelética, la terapia manual va como un adjunto, como un complemento a terapias activas como pueden ser la educación y el ejercicio o el movimiento, ¿no? Dicho esto, paso a mencionarles cuál sería el razonamiento que podrían tener errado porque lo hacen de manera intuitiva. Les voy a contar un poquito de anatomía de una manera que ustedes no la han visto.
El hígado está recubierto por una membrana. Esa membrana tiene conexiones ligamentarias y comparte inervación con el diafragma. La inervación del diafragma, esa sí la conocen. ¿Cuál es? El nervio frénico. ¿El nervio frénico de dónde viene? De la columna cervical, de los niveles de C4 con aportes de C3 y C5. Además, este diafragma está conectado con la pleura pulmonar, tiene conexiones ligamentarias, está como, además de sus inserciones óseas en las costillas, en el esternón y en la columna vertebral, y su propio tendón central está conectado a los órganos que tiene por encima. El corazón está apoyado sobre el diafragma. El nervio frénico, para llegar a su destino, va a pasar entre la pleura pulmonar y el pericardio, a quienes también inerva. La pleura pulmonar está sostenida de la fascia cervical. Entonces, cualquier alteración más abajo, como puede ser en el hígado, y por lo tanto transmitir esa tensión por el mal funcionamiento del mismo al diafragma. El diafragma puede trabajar en disfunción, traccionar de la pleura del pulmón traccionar de la fascia cervical y restringir o alterar la movilidad de la columna cervical. Y además dijimos que el nervio frénico nacía de ahí. Entonces, si es el encargado de llevar y traer información, también podría provocar alguna alteración ahí. Y como los nervios a partir de C5 para abajo van a ser los que inervan la extremidad superior, no sería raro encontrar a una persona que tenga dolor de hombro derecho por una disfunción hepática. Y acá viene el razonamiento. Muchas veces el razonamiento rápido, intuitivo. Cuando viene una persona con dolor de larga data sobre el hombro, que han pasado por distintos profesionales sanitarios, muchos kines, el osteópata va a decir, es un problema del hígado, sí, rápidamente. ¿Vieron esa conexión que yo hice paso por paso? En la osteopatía la hacen así, ¡pum! Listo, hombro derecho, hígado. Y bueno, cuéntenme ustedes si ese razonamiento, esas conexiones que fui haciendo, para ustedes tienen sentido. ¿Qué opinan? Los conecté, les di los motivos. ¿Tiene sentido o no? Tiene sentido, pero qué sé yo hubiera pensado en Manguito Rotar. Excelente, muy bien. Tu intuición es más acertada puede ser más acertada que ese pensamiento. Lo que yo dije tiene muchísimo sentido anatómico. Hay una posibilidad anatómica de que eso ocurra, hay relaciones. Pero si pensamos en afecciones del hombro, aunque sean de larga data, tengo que pensar de primera instancia en una posible tendinopatía. La mayoría de veces ese va a ser mi número uno. Y que dure meses, no descarta que pueda ser una tendinopatía. Las tendinopatías son de una recuperación larga y muchas veces lenta. Entonces, sí, está muy bien pensar eso. E incluso hay otras opciones previas a tener en cuenta. Ahora, ¿qué podría pasar que también ayuda a interferir sobre el razonamiento de este profesional? Es que luego de hacer una técnica manual sobre la piel o del hipocondrio derecho, es decir, de la parrilla costal en su parte inferior derecha, porque los invito a hacer lo siguiente ustedes. Coloquen sus manos de esta manera, como si fuese un gancho, e introduzcan por detrás de la parrilla costal sus dedos. Cuestión de que los pulpejos de los dedos no se vean. Háganlo con las dos, desde el centro hacia los lados. Y vayan lo profundo que puedan.
Tómense unos segunditos, vayan de a poco, pero introduzcan lo máximo que puedan. Bien, ¿cómo se siente eso? Incómodo. Es incómodo, ¿verdad? E imagínense hacerlo con más presión y durante más tiempo. Puede ser, además de incómodo, puede ser doloroso. Y nuestro organismo, nuestro cuerpo humano, tiene varios sistemas de protección, de defensa. Y uno de ellos es un sistema inhibitorio descendente del dolor. Lo tengo acá arriba. Es que cuando tengo dolor, se activa una farmacia interna propia que puede tapar dolor. Entonces, este profesional hizo ese razonamiento, luego apretó la región, de repente el dolor de hombro que tenía desaparece, va a desaparecer transitoriamente, y dice, ah, sí era el hígado. Entonces completó un círculo de un razonamiento pobre. Aunque parecía sofisticado, súper avanzado, con altos conocimientos de anatomía y con una técnica que le cambió el dolor, le faltó esta partecita que le puede indicar qué está pasando, ¿no? Y no solamente, bueno, tuvo un razonamiento deficiente, sino que le vendió un problema más a la persona. Un problema, una disfunción hepática. Bueno, y que además ustedes sabrán, pensando en el razonamiento, ustedes ya vieron fisiología, la fisiología hepática no requiere de una compresión para mejorar su función, no es una esponja. Su función cambia con la alimentación, con la hidratación, la cantidad de medicamentos que se consumen, la cantidad de grasas que se consumen, etc., ¿no? Tiene que ver más por ese lado y no con los apretones que reciben. Bueno, entonces ahí ustedes pueden ir pensando que lo rápido, lo intuitivo que tuvo ese profesional por los años de experiencia y la formación, cerró, fue rápido, ¿no? Ahora, es una posibilidad que una víscera dé un dolor musculoesquelético. O sea, ¿el dolor de hígado puede dar dolor de hombro derecho? Sí, claro que sí. Puede dar dolor de cabeza, puede dar dolor cervical, eso está claro. Y les voy a poner un ejemplo mucho más claro aún. Cuando alguien está teniendo un infarto de miocardio, ¿cómo se dan cuenta ustedes? Por el dolor en el pecho y por bueno, lo que empieza a hacer. Dolor en el pecho. Bien, dolor en el pecho y tiene una irradiación característica. Hacia el brazo. El brazo. Bien. ¿A qué brazo se va? Al izquierdo. Al izquierdo. Bien, hace esto, ¿no? Hombro y brazo izquierdo, ¿no? Es una víscera dando un dolor referido cuando está alterada su función. Entonces, no, esa parte del razonamiento es correcta, mas no es lo más probable, ¿no? Cuando hablamos del hombro, pensamos primero en tendones, podríamos pensar en las bursas, y cuando hablamos incluso de tendones, podríamos hablar de varios tendones, de acuerdo a la localización, el momento que aparece. Podríamos pensar en que no sé, un tendón tiene menos espacio, pero producto de que la escápula no se mueve lo suficiente. Podríamos pensar que la columna no se mueve lo suficiente, entonces ajustando esas otras cosas también podríamos modificar la función del hombro, y son cuestiones, si hablamos de un dolor mecánico, mucho más probables que una disfunción del hígado. ¿Me explico? Te escucho, Ceredo. Una consulta. Siempre, o sea, dos consultas. Siempre escuché que de médicos o traumatólogos, que por ejemplo el kine, lo escuché un poco de manera despectiva, que el kine no diagnostica. Los únicos que diagnostican son los médicos, que el kine simplemente evalúa. Quiero saber si es así. Y la segunda es, con respecto a todo esto, ¿qué se le dice al paciente? Porque viste que el paciente siempre quiere escuchar qué tengo. O sea, resolveme o encasillame en una oración qué tengo.
en esto que vos compartías que decías, no podemos siempre decirle o devolverle algo porque, bueno, pueden ser un montón de cosas. Entonces digo, ¿qué le decimos al paciente como para que se quede tranquilo? Bien, está buenísimo. Tenemos que diferenciar dos cuestiones. No es lo mismo un diagnóstico médico que un diagnóstico kinésico. Generalmente el diagnóstico médico va a ser estructural, ¿no? Es encontrar una posible fuente nociceptiva. Y a nosotros eso nos importa porque de eso dependerá luego el curso del tratamiento, pero nuestro diagnóstico, a mi criterio, es mucho más funcional. O sea, es cuáles son las limitaciones de la persona en cuanto a sus actividades, a su participación social, a tareas de la vida cotidiana. Nuestro diagnóstico apunta más ahí, creo, ¿no? Si pensamos en el ejemplo del hombro, es difícil reconocer cuál es el tendón fuente, por ejemplo. Pero a nosotros eso tampoco nos interesa, porque, como dije recién, nosotros vamos a apuntar a mejorar la función. Entonces, sí es importante conocer el plazo de recuperación de una tendinopatía y saber que puede ser larga, pero después la progresión y demás no nos cambia si es un tendón o es otro. Y respecto, por ejemplo, de este problema de hombro, la persona es, mira, lo mismo que te estoy diciendo ahora se lo diría a la persona, tal vez no nos interesa tanto saber cuál de todos los tendones es el que está afectado, porque el curso del tratamiento va a ser el mismo. Vos tenés que poder volver a hacer el gesto de remate, ser un jugador de vóley, y de la progresión conozco muy bien. Vos no te preocupes si es este o este otro, porque lo vamos a recuperar igual. Para recuperarlo vamos a tener que hacer lo siguiente. El tendón responde a una carga progresiva, a mantener bien la movilidad no solamente del hombro, sino de tu columna. Entonces vamos a tener que ajustar algo en tus entradas en calor, en tus entrenamientos. Y como vos conocés mucho de entrenamiento, me vas a ayudar a diseñar tu plan, que tiene que ser fácil, simple y llevadero, ¿no? Porque, insisto, cuando hay algún tendón afectado, esto nos va a tomar tiempo, ¿no? No le sumé ningún problema, no le dije que hay un tendón que se está apretando con nada. Sino le voy dando las pautas generales, le voy dando información sin darle problemas. ¿Me explico? Sí, o sea, por ejemplo, entonces, ¿qué les sugerís? Por ejemplo, mira, pareciera que hay una tendinopatía y ahí le explico esto que vos decías, vamos a Sí. enfocarnos en el tratamiento, porque siempre pasa que hasta uno cuando va a kinesio necesita saber, che, ¿dónde está el problema o qué tengo? Entonces te encierra el paciente en eso y vos todavía estás evaluando a ver qué está sucediendo. Perdón, se me entrecortó. ¿Me repetís la última partecita? Sí, que ¿se escucha? Sí, se te Ahora te escucha, escucho, ahora te escucho. Ah, que en esto, que casi todos, cuando escuchás o incluso uno mismo, necesita saber de dónde viene el problema y encasillar, bueno, a ver qué tengo. Entonces que, o sea, apuntás directamente al tratamiento, o le sugerís, mira, puede ser que haya una tendinopatía, pero vamos a enfocarnos en esto, o sea, eso por ahí lo que no entiendo. Sí, sí, es cierto que, y ahora vamos a ver por qué no quiero sonar el ser humano en general no quiere incertidumbres, quiere certezas. Y cuando hablamos de las lesiones musculoesqueléticas, la mayoría de las veces, algunos casos puntuales sí podemos tener precisión de que no
Nosotras tenemos muchas posibles fuentes e incluso en el dolor lumbar y el dolor cervical hablamos de dolores inespecíficos. Insisto, acá no es que no existe una fuente, sino que no podemos, ni siquiera con pruebas por imágenes, encontrar el tejido fuente exclusivamente. ¿Por qué? Porque hay varios contribuyentes, son muchos los contribuyentes. Y eso es un cambio en el pensamiento que tenemos que hacer nosotros, ustedes como futuros profesionales de la salud, y luego transmitirlo a las personas. Porque ojalá fuésemos como máquinas de que encontramos la pieza que está funcionando mal, se la reemplaza o se la arregla y todo sigue. Bueno, no. Como sistema biológico no funcionamos de esa manera. Entonces, tenemos que reconfigurar eso. Hablas de tendones, la persona, salvo que sea una persona entendida y podemos ajustar ahí decirle, podría, y estos serían tal y tal motivos, tendríamos que hacer esto para mejorar la función de acá, esto para mejorar la función de allá, ser más específicos en eso. Pero en el resto de las personas hay que ser bien puntuales porque dijimos, no podemos perder tiempo que no va a ser relevante para el curso del tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que ahí ajustar. Y si hay una persona que te diga, pero quiero saber cuál tendón, listo, le voy a tirar uno solamente para darle calma y porque tampoco me va a cambiar el curso. ¿Me explico ahí? Sí, gracias. Pero es el desafío, por eso puse la comunicación antes. ¿Quién tengo enfrente? ¿Cómo y qué información le doy? Pero sabemos que hay cosas que no pueden faltar. Bueno, tenés que hacer esto, yo puedo hacer esto, y apuntamos hacia allá. Víctor y alguien más quería decir algo. Sí, un poco pasa por lo que planteaba Sole. Si bien nosotros tenemos que ser súper cuidadosos con la selección de las palabras que vamos a darle al paciente, eh, y de ser puntuales, no darle mucha vuelta. eh, Quizás si el paciente requiere, como acaba de mencionar, porque un poquito se me cortaba recién, si el paciente requiere saber qué es lo que tiene, nosotros a lo que tenemos que hacer hincapié es a la recuperación sí, a la recuperación de la función. No sé si se me escuchó. Sí, sí, se escuchó. Nosotros apuntamos a eso, nuestro diagnóstico es más funcional que tisular en este momento. Debemos pensarlo de esa manera, sí. Victoria. Hola, se me escucha. Se me cortó todo. Hola, hola. Mi pregunta era, profe, un profe nos dijo que muchas veces nos vienen derivados pacientes con diagnóstico de hernia lumbar, y por ahí no tienen una hernia de disco, perdón. ¿Mm? ¿Y cómo hacemos para comunicarle al paciente que nuestro diagnóstico kinésico es otro y que en realidad no es una hernia lo que tiene? ¿Cómo haríamos ahí? Bien, eso es algo que va a ocurrir frecuentemente y acá puedo jugar por eso es importante, y ahora vamos a ver, remarcar esto, conocer de la patología. Lo primero que le va a decir a la persona es, si tiene una hernia, porque puede tenerla, le digo, apenas estarías entrando, supongo que es una hernia lumbar, apenas estarías caminando a entrar al consultorio. Es más, hubieses preferido quedarte en la guardia o incluso en tu casa antes de venir aquí. ¿Por qué? Porque el dolor es quemante, es bien químico, digamos, como que te están abriendo algo en el lugar y que no lo podés aguantar, ¿no? Y generalmente la mayoría de las personas que va a tener un dolor tenso, pero se pueden mover, se pueden trasladar, hay posiciones que lo calman, entonces tal vez no es una hernia aguda con características simples. Si además no tiene, no sé, una irradiación
no es una lumbociatalgia, por ejemplo, una irradiación clara y es bien localizado, le podemos dar muchos otros motivos más simples de lo que puede estar ocurriendo. Después, si sé la edad de la persona, que obviamente luego de la evaluación debería saberla, también le puedes dar datos de que si en la imagen vio una hernia, no necesariamente es la fuente nociceptiva, sino que puede ser un hallazgo casual en la imagen y vamos a hacer pruebas funcionales para ver si es una hernia. Tenemos pruebas que son bastante sensibles, que van a dar positivo en una batería de test, que nos van a dar la información, además de su relato, de que posiblemente sea una hernia, y el curso de tratamiento va a ser diferente a un dolor lumbar inespecífico, ¿no? Que puede ser una fuente muscular, ligamentaria, capsular, etc. Entonces vamos a tener pruebas que nos permitan distinguir eso. ¿Vos querés que tu paciente, en el ejemplo, tenga una hernia discal o que no la tenga? Porque ahí lo que vamos a decir va a ser diferente. Y que no la tenga. Yo creo que ese es el conflicto que se dará ahí con el paciente, de contradecir al médico. Bien. Bueno, supongamos que llegó con una imagen y que se ve un abombamiento en la columna. Y vos decís que no la tiene, pero tiene un dolor lumbar intenso. Bueno, vamos a decir, mirá, no es lo primero que le recibo en la resonancia, pero si después de haber hecho las pruebas, un tratamiento voy a mirar el estudio por imágenes, sobre el final de la evaluación, y le voy a decir, después de todo lo que hemos probado, si vos tuvieses una hernia, no te moverías así como te estás moviendo, ni de casualidad. Me va a decir, pero mirá, acá en la imagen dice que tengo esto. Sí, y estoy viendo en tu cabeza un par de canas, estoy viendo al lado de tus ojos un par de arrugas y no veo que te estés quejando de que eso te duele. Envejece. Y en la medida que pasa el tiempo es mucho más probable que tengamos hernias que no dan síntomas, que están allí, pero que no te provocan absolutamente nada, y que cuando los vemos, pero una foto no muestra que vos tenés dolor. Por ejemplo, préstame tu documento. Me da su documento y le digo, yo por ver tu cara en este momento no puedo asumir absolutamente nada ni cómo te sentías ese día. Podría inventar que estabas enojado y por eso no sonreías en la foto, pero en realidad es una foto. No me muestra si estabas dolorido, si estabas triste, alegre, absolutamente nada. Bueno, con las resonancias magnéticas nos pasa igual. Hay un montón de gente que tiene la espalda peor que vos en la imagen y hace una vida deportiva y laboral tremenda, o sea, y no se queja nunca de dolor. Entonces eso nos da la pauta de que no están directamente correlacionados. Y ahora, hay personas que no tienen ni la mitad de lo que tenés vos y tienen un dolor tremendo. Entonces, la imagen no nos ayuda tanto, pero todas las pruebas que hicimos recién, eso nos está dando la información de que, bueno, hay algo en tus músculos, algo en tus ligamentos que por ahora, porque se cargaron demasiado, o por el contrario, porque pasás muchas horas sin hacer nada, y que algo ahí tenemos que empezar a ajustar. Y no, quisiera que nos ocupemos más de lo que vas a poder hacer ahora que se ve en la imagen, digamos. Eso es algo menor en todo lo que podemos hacer. Así que contame vos qué te parece. Y le das de vuelta de que esto, en ningún momento le dije, fíjate, no te preocupes, quédate tranquilo, ¿no? Porque se va a quedar tranquilo, el que no es importante va a decir por qué no es. Porque le vas dando la vuelta ahí para acomodarlo y darle lo más relevante de su condición. Y bueno, esa es tarea volvemos a las clases anteriores, de cómo lo vamos a comunicar, y súper dependiente de la persona que
tengo enfrente. Lo voy a ajustar de esa manera. No va a ser lo mismo hablar con un médico, que hablar con un ingeniero, que hablar con un futbolista, ¿no? Ahí va a cambiar. Y si a esos tres profesionales además le cambio la edad, el sexo, también va a cambiar el discurso, ¿no? Pero mi razonamiento es el mismo. Bien, nos pasamos del enfoque intuitivo rápido, que es buenísimo porque nos va a ayudar a ahorrar tiempo y un recurso cognitivo, pero tiene un alto margen de error. El otro sistema lento es mucho más analítico, nos toma mucho más tiempo, nos hace pensar sobre todo lo que podría estar ocurriendo y bueno, hay mayor gasto de energía, pero reduce el riesgo. Ahora, nos va a pasar en el consultorio, como habíamos dicho, que una de las excusas que tenemos era la cantidad de tiempo enfrente de la persona, pero dijimos que no necesitamos demasiado tiempo. 5 minutos era un montón, si lo hacíamos bien, sin interrupciones, para que la persona nos dé esa información relevante. Y bueno, y tenemos un menor margen de error. Lo que deberíamos hacer es un equilibrio entre los dos, la forma de razonar. Si nos sale muy rápido una idea, tenerla presente y en la evaluación buscar descartarla. ¿No? ¿Escucharon eso, no? No voy a buscar confirmar mi hipótesis, sino voy a buscar descartarla. Si no puedo descartarla, buenísimo, era lo que creíamos. Pero generalmente lo que intentamos hacer es, se me viene una idea a la cabeza y voy a buscar toda la información que me lleve a confirmar el error en el razonamiento. Tengo que buscar aquello que me ayude a descartar. Insisto en eso. Este sistema lento es más propio de quien recién egresa y que se ocupa mucho más de investigar porque no tiene tantos pacientes vistos, tantos años en la formación y bueno, y generalmente tiene menos margen de error. Pero bueno, en algún momento necesitamos también hacerlo más rápido. Entonces ahí es donde les digo que tenemos que encontrar el equilibrio de esto. Repito la invitación a leer el libro de Daniel Kahneman, que viene pensado de la economía, pero es aplicable 100% a la salud. Cuando ustedes integran toda esa formación, es como cuando están amasando el pan, van integrando todo, que después no puede toda esa información que tienen allí, y después, dependiendo cómo la temperatura del horno, la cantidad de ingredientes que hayan puesto, será la consistencia que tenga ese pan. Bueno, lo mismo pasa con el razonamiento a la hora del diagnóstico y de los tratamientos, ¿no? Si se apuran, quieren apurar el pan, lo van a quemar. En el caso de los diagnósticos kinésicos, van a ser diagnósticos apresurados. Muchas veces hacemos diagnósticos inventados por el colectivo kinésico. Me voy a ir a ver, voy a pensar algunos conocidos. Les mencioné el síndrome del cuello de Texas. Creamos o hicimos una hipótesis de que producto del celular a la gente le duele el cuello. Y es cierto que esto sí lo conocemos, que si permanecemos mucho tiempo en una postura, hay mayor probabilidad de tener dolor. Pero no hay una correlación directa, porque hay personas que pasan horas y horas en el celular así y no les duele absolutamente nada. O sea que no puede ser un síndrome, porque si no, todas las personas que hicieran eso tendrían dolor y ciertas características compartidas con el resto, y no existe ese síndrome. Es un invento nuestro. Con buena intención para poder agrupar a algunas personas con similares características, pero bueno, no hay un grupo que encaje
específicamente allí. El síndrome del piramidal, ese también lo habrán escuchado, que el nervio ciático se aprieta con el nervio piramidal. Posibilidad sí, porque sabemos que anatómicamente podría serlo, pero también pueden ser cualquiera de los otros músculos pelvitrocantéricos que están ahí cerca. O sea que en vez de síndrome piramidal, echándole la culpa a un posible fuente, podríamos ser más generalistas y decir síndrome del glúteo profundo, por ejemplo. Porque algo está pasando allí, pero no lo sé con precisión. Ahora, como no nos gusta la incertidumbre, dijimos que queremos echarle la culpa a una estructura. Bueno, y así van a empezar a aparecer en su vida de estudiantes y de profesionales músculos a los que se les quiere adjudicar, no sé, por ejemplo, hasta emociones. El psoas se considera en una parte del colectivo kinésico el músculo del alma, ¿no? Por todas las conexiones que tiene, por lo que eso podría significar para las personas, y se le culpa de muchos problemas que tiene. Todo el mundo tiene que estirar el psoas, a todas las personas hay que apretarle el psoas, y parte de un razonamiento errado, ¿no? No podemos ir a insistente con esto a lo largo del tiempo que nos veamos en la carrera, de que culpar a una sola estructura puede ser un error grave en su razonamiento. Y que no es necesario. Y les di el ejemplo de un posgrado, pero puedo pensar vemos por un lente muy estrecho, en el que solamente apuntemos a una cosa. Si hacen RPG, solamente va muy enfocado sobre la postura, y la evaluación va a ir destinada a eso, el tratamiento va a ir destinado a eso, y ustedes se empiezan a reconocer que hay muchos otros contribuyentes. Se dedican a la osteopatía, van a hacer énfasis en las vísceras. Sabemos que pueden ser fuente de dolor musculoesquelético, sí. Probable. A la quiropráctica van a poner énfasis en la columna vertebral y en la subluxación de la columna vertebral. Entonces van a evaluar y buscar esas pequeñas asimetrías para luego hacer el ajuste. Bueno, hay un razonamiento no solamente errado, porque repito, hoy en la siguiente semana vamos a ver cuán fiables son nuestras manos para evaluar, cuán preciso puedo ser en mover una vértebra, y si parto de una premisa o un constructo erróneo, todo lo que haga después puede ser también errado. Entonces ahí hay una falla en el razonamiento. Pero escuchen esto, lo voy a dar para que cierre esta última idea. Entre dos vértebras se forma el agujero, el foramen espinal, el agujero de conjunción por donde emerge el nervio espinal. Si una vértebra suprayacente tiene una ligera rotación sobre la vértebra subyacente, el espacio de ese foramen puede estrecharse. Si ese foramen se estrecha, puede haber cierta compresión sobre sobre el nervio espinal, y salida de información desde y hacia la periferia puede estar alterada. Lo que haríamos luego de esa evaluación sería devolverle el espacio asignado a ese nervio espinal, y por tanto mejorar la conexión entre el sistema nervioso central y la periferia. ¿Cómo le suena eso? Bien, suena bien. Es totalmente lógico, ¿verdad? Y lo dije con un... me llamaría. Ahora, ustedes dudan porque yo lo estoy poniendo en anticipo. Bueno,
Imagínense a alguien que no conoce el tema y yo le digo esto con esa certeza, va a decir, wow, sí, es cierto. Bueno, sí, entonces tengo que venir a ajustarme frecuentemente, porque si esto se desacomoda por mi postura, por mis actividades deportivas, necesito del ajuste, ¿no? Y ahí está impactando lo que el terapeuta cree, porque esto es una creencia, la subluxación no existe, no se ha podido comprobar. Los métodos de evaluación, de medición que tienen son obsoletos y han sido contrastados por la evidencia. La mano no es fiable, los dispositivos que tienen no miden lo que dicen medir, no nos sirven para detectar esas subluxaciones. Entonces, toda esa narrativa que acabo de hacerlo de manera convincente se cae, pero la persona no sabe todo esto que estamos hablando. Entonces, se lo va a creer. Y como con una técnica manual en la columna vertebral, yo puedo hacer que cualquiera de ustedes, al menos horas, unos días, tal vez se sientan mejor. Para muchas personas que tienen un dolor de larga data y no venían haciendo nada por su condición, ese alivio transitorio puede ser, wow, sí, es cierto, me acomodó. Y además es audible. La manipulación de alta velocidad y de corta amplitud generalmente provoca un chasquido audible, entonces también impacta en la persona. Y bueno, y ahí se empieza a mezclar el razonamiento del profesional que dice, sí, ahora te sentís mejor porque acomodamos la subluxación vertebral, y la persona dice, sí, me siento mejor. Bueno, y ahí empieza a mezclarse de las dos partes algo que no es acorde. Con esto no descarto la utilización de lo que se precisa, es la modificación de la narrativa y el uso que le doy, el lugar que le doy a la técnica dentro de la rehabilitación. Dijimos, insisto, en las 11 recomendaciones que ustedes han leído, una de ellas dice utilizar la terapia manual como adjunto, como complemento a terapias activas. Porque el que suene la espalda, yo le puedo dar ejercicios a la persona que, por ejemplo, si tuviese una silla más baja, que se extienda hacia atrás con el marco de la silla. Que se ponga un palo acá atrás y se extienda la columna. Nada. Y es exactamente lo mismo. Aunque el profesional diga no, porque lo mío es con precisión, mentira. Basura. No es necesaria la precisión eso. Y no solamente no es necesario, sino que no podés hacerlo. El modo de terapia manual, vamos a practicar esas técnicas, van a ver que estando en segundo año van a tener el mismo efecto que alguien que lo 20 años. Bien, entonces no restrinjan sus lentes, amplíenlos. Para eso, ustedes ya empiezan a conocer que hay muchos contribuyentes a la salud de las personas. Dijimos que esta imagen nos queda corta. Hemos tratado de repensar una o esta imagen toda mezclada en realidad, pero nos permite saber que no es solamente biológico los contribuyentes, y ahora no cometan el error de, recién le dije, el psoas, el arquitecto del alma, y adjudicarle emociones a un músculo, a un órgano, pensando que están haciendo un abordaje psicológico o integrando la psicología dentro de esta persona. Les puedo dar ejemplos acá. Se lo voy a dar cuando hablemos de terapia manual. Se lo voy a dar porque muchas veces hacer esa mezcla de emociones, de pensamientos, de conductas, y aplicar una técnica manual mezclando todo eso, haciendo un menjunje barato, horrible, que ustedes van a poder hacerlo de una manera más coherente. Así que, a ver, me acuerdo cuando veamos terapia manual, de hablar de la psicología. Bueno, esto ya lo han visto. Tanto de la práctica, deportivo, en el consultorio, en el hospital, en su casa, pero también además el contexto propio de la persona, en qué momento de su vida se encuentra, qué herramientas dispone en este momento. Entonces también con eso tengo que poder hacer
el razonamiento. Este va a ser uno de los artículos de lectura obligatoria. También sirven para aprender, ¿no? De hecho, la mejor manera de aprenderlos es enseñándolos así. Ya lo hemos hablado. El tiempo que tenemos con las personas. Ahí está la clave de un buen razonamiento. Si escucho poca información, interrumpo para obtener la información que yo quiero, mi razonamiento va a ser pobre. Y voy a terminar haciendo para todos lo mismo o algo parecido, ¿no? Esos son los consultorios en el que pasaron, y no importa que tenía terapia, le dieron un ejercicio random y a la casa, ¿no? Al que le pusieron el TENS porque sí, todo X, le hicieron un masajito y a la casa, ¿no? Así todo como si fuese el McDonald's de la kinesiología, ¿no? Para todos el mismo combo. Ya hablamos de que no necesitamos demasiado tiempo, que podemos ajustar nuestra agenda a eso, si por algún motivo alguien tiene que atender más de un paciente a la vez. Si pueden atender de a uno, suficiente para la escucha, que no solamente va a ser para hacer un buen razonamiento, sino porque ustedes ya saben que el escuchar es terapéutico, la evaluación es terapéutica, y bueno, insisto que los datos más relevantes van a estar en ese tiempo que le entregué. Escuchar no todo el tiempo hablando a nosotros. Segundo, y esto consejo para la vida, el que busca, encuentra, ¿no? Le habrán escuchado eso. Bueno, en salud pasa lo mismo. Cuando quiero encontrar algo, dependiendo del lente que tenga, lo voy a encontrar, ¿no? Y eso es un sesgo. Y como seres humanos no estamos libres de sesgos. Tenemos que, a ver, no librarnos de ello porque no podemos, pero tener presente de que allí van a estar. Cuando quiero buscar algo en particular, empiezo a omitir información que es relevante. Me dedico a RPG y quiero evaluar todo sobre la postura, voy a empezar no solamente a mirar la postura de la persona, sino voy a preguntar todo lo relacionado con la postura. Y me estoy perdiendo información muy relevante desde otro ámbito. A veces la pregunto, el enfoque es ese, la información que pedí la dejo de lado y no la utilizo de tan buena manera. Roger, contame. ¿No estaríamos un poco cegados cuando estudiamos algo en particular, con el RPG o cualquiera de estas ramas, a la hora de ver a nuestros pacientes? Ponele, sabemos mucho de una cosa, por ende nos tendemos a tirar a la información de ese lado. ¿Cómo podría no pasar? Sí. Sí, nuestra mirada, nuestra manera de evaluar, nuestra manera de tratar. Y mi sugerencia siempre sería sumar herramientas, porque habrá personas que se beneficien de esos ejercicios de baja intensidad que tiene RPG, por ejemplo, pero va a haber otras que necesitan ejercicios más intensos, formate en movimiento en general. Habrá personas que necesiten terapia manual, formate en terapia manual. O sea, juntar herramientas para que dependiendo de la persona que tengas enfrente, puedas elegir la mejor herramienta para esa persona. Y no que la persona que te visita tenga que adaptarse a tu forma de tratar. Porque si yo tengo una forma encasillada de tratamiento, no todas las personas van a ser candidatas a mis terapias. De hecho, no todas las personas son, aún teniendo muchas herramientas, son candidatas a mi forma de atender. Por ejemplo, hay personas que solamente quieren ir a kine por terapias pasivas, aunque entiendan que el
el beneficio sea a plazo y, bueno, ese tipo de paciente no es el que yo puedo ayudar. Yo siento que podría invitar a personas que vengan a mi consultorio para hacerle ese tipo de técnica que conozco un montón y sé que le van a dar un alivio transitorio, pero siento que, que las estoy estafando porque no doy un beneficio a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso he elegido intentar ayudar a personas que tienen dolor crónico, que saben que con eso no va a alcanzar, que tienen que hacer más. Pero bueno, insisto en esto, Roger, cómo manejarlo es buscar cosas incluso diferentes entre ellas para que tengas una mirada más amplia y no tengas que mirar estrechamente con el lente del RPG, con el lente de la terapia manual, con el lente del ejercicio, ¿no? Que puedas tener varias herramientas para la diversidad de personas que va a haber en el futuro. Contrariamente a lo que creemos que si profundizamos en algo vamos a ser mucho mejores, yo creo que si nos hiperespecializamos en una sola cosa, perdemos el rumbo, en realidad. Vamos a ayudar a un porcentaje mucho menor de la población. Porque sí hay personas que necesitan, no sé, pensado en el RPG, después del RPG te vas a la posturología clínica, de la posturología clínica a la evaluación de receptores, de captores posturales que tenemos desde la planta del pie hasta en el ojo, entonces hasta apuntás al trabajo ocular. Y bueno, hay personas que van a necesitar eso, sí. Hay personas, no. Entonces, si te vas a un nicho en particular, bueno, buenísimo, pero no creas que cada persona que va a pasar por la puerta de tu consultorio la va a poder ayudar. Van a ser muy poquitos. Y vas a tener que seleccionarlos muy bien. Porque después va a cometer el error de en aquellas personas que no tienen nada relevante en ese área, le vas a encontrar algo y le vas a hacer gastar en plantillas, en un lente nuevo, en un protector bucal nuevo, y le vas a hacer gastar un montón de plata que no debería gastarlo porque su condición es mucho más simple. El paso del tiempo, el crecimiento de si es un niño, el tipo de actividad que está haciendo, alguna otra ortesis más barata, ¿no? Etc. Por eso hay ojo con la hiperespecialización. Bueno, el letra verde ahí abajo a la derecha, ven, el ojo no busca. Entonces, si quieren encontrar algo, lo van a encontrar, pero están descuidando mucha información que puede ser relevante. Es importante esto de que ustedes, cuando vayan viendo características parecidas entre pacientes, puedan servirse de esa información para el futuro. Eso sí es relevante, pero no siempre se queden con a esta persona que tenía esto, le hice esto y por eso mejoró. Pensar de que esa técnica va a ayudar a todas estas personas que tienen características similares. La posibilidad sí, pero por eso es que les digo, no sé, la misma técnica para solucionar las interferencias nerviosas, no, es algo muy básico, digamos, ¿no? Es un error muy de novato, diría, para pensar en que voy a ayudar a todas las personas con eso. Patología, porque tener toda esa información va a ayudar a ir haciendo algunos atajos mentales. Dijimos que necesitamos economizar la energía, pero que van a ser atajos adecuados. Por ejemplo, la subluxación parece un atajo genial, porque noto algo un poquito asimétrico en la espalda, pero es una puerta a un precipicio. Se van a caer a un precipicio del que no van a salir más. En esto de formarse en patología, es conocer datos sobre ella, ¿no? Y cómo afecta a la población. Voy a pensar en ejemplos simples.
La lumbalgia, por ejemplo, en duración, ¿cuánto tiempo? Tengo mencionado varias veces para que lo empiecen a recordar. ¿Cuánto tiempo dura una lumbalgia común y silvestre? No lo repetí las cantidades suficientes. De 2 a 6 semanas. Esa es la media. O sea que una persona que ha tenido dolor lumbar en ese periodo todavía tenga altibajos, que haya vuelto a sus actividades, pero todavía siente que en algunas cosas le molesta, está perfecto. Está dentro del tiempo esperado. ¿Cuál dirían que es el factor principal para tener una lumbalgia? Y en realidad se lo voy a poner para cualquier cura esquelética. Ya haberla tenido. O sea, si tuviste una lumbalgia en tu vida, es esperable que en el plazo de 1 año o 2 años vuelvas a tenerla. Y eso no significa que estás empeorando. Es muy esperable que eso ocurra. ¿Qué grupo etario creen que es más propenso a la lumbalgia? Los mayores. Bueno, uno pensaría intuitivamente eso rápido, ¿no? Pero en porcentajes va a ser la población activa, es decir, entre los 25, 50 años, las personas que se mueven mucho entre trabajo, deporte y demás, van a ser las personas que tengan mayor posibilidad de sufrir dolor lumbar. En la medida que pasa el tiempo, esa cantidad empieza a caer. Es cierto que hay personas adultas mayores que pueden tener dolor lumbar, sí, pero el número empieza a caer. ¿Por qué? Porque ya no estresan tanto los tejidos como para que tengan esa alta incidencia de dolor lumbar. ¿Me explico? Pero vieron ahí, ustedes hacen rápidamente pensamientos, cosas que se vienen a la cabeza que pueden ser correctas, pero otras veces las equivocamos. De hecho, los años, la edad no es cuanto más años, no voy a tener mayor dolor lumbar. Ese es un error intuitivo que cometemos. Después pongo el sobrepeso, no tanto por la carga axial sobre los discos intervertebrales y los cuerpos de las vértebras, sino porque esa persona tiene cierta inflamación de bajo grado que hace que las terminaciones nerviosas del disco y adyacentes sean mucho más sensibles. Lo mismo para la rodilla, por ejemplo, ¿no? Una persona que fuma tiene más riesgo, una persona que tiene diabetes tiene más riesgo. Al principio hablábamos de tendinopatías del hombro, una persona de 45, 50 años sedentaria que empieza a tener dolor de hombro y no hace actividades que requieran que levante el brazo, no pueden descartar de que tal vez sea una diabetes que no está bien controlada. Entonces, ver ahí información que puede ser útil para hacimiento o tener más opciones. Porque, no sé, en ese ejemplo del hombro, si esa persona se me ocurre que es el tendón y le pincho el tendón, porque creo que eso le va a modificar el síntoma, tal vez lo modifico, pero me estoy dejando pasar de largo una diabetes descontrolada o con un control deficiente. Una persona que está quieta en su casa porque tiene miedo de subir y bajar las escaleras, porque tiene molestias en las piernas. Y yo me encargo de demostrarle que tiene fuerza, que tiene robustez, pero estoy dejando de lado que el miedo viene porque no siente bien sus piernas. Y también podría ser, por ejemplo, una diabetes descontrolada. La persona en el relato me dijo que estaba tomando unas pastillas, pero que una había dejado de tomarla. Y tal vez ahí está el desajuste que tiene que hacer. Entonces, tengo que analizar toda la información que tengo, procesarla de manera adecuada
para no hacer malos diagnósticos y por lo tanto no entregar tratamientos que no sean adecuados. La evidencia sugiere, y en la universidad tienen un libro que trata sobre el razonamiento clínico en las afecciones musculoesqueléticas. Tiene una desventaja que está en inglés, pero si el tema les va interesando y dominan el inglés, incluso ahora se volvió fácil eso. La mayoría debe tener un celular bastante nuevo que cuando le ponen la cámara y aprietan uno de los botones, permite traducir en vivo y rápidamente. Así que ya no hay excusas por si el libro está en inglés o en otro idioma. Es un buen libro. Bueno, la evidencia nos sugiere tener, cuando tenemos un caso enfrente, tener al menos 10 hipótesis. Para mí 10 es una barbaridad, pero tener una o dos o tres, al menos unas 5 opciones. En el hombro habíamos dicho, podría ser este o este tendón, la bursa, podría ser el hígado, podría ser la columna torácica, podría ser la escápula, podría ser el cuello. Tengo varias hipótesis posibles. Lo que voy a hacer es, de acuerdo a cómo se presentan, a las pruebas que voy haciendo, al relato de la persona, voy a ir poniendo en un ranking, de más probable a menos probable. Ahí es cuando la del hígado se iba abajo. Repito, existe la posibilidad, sí, no es lo más probable. Y eso lo van a hacer si conocen de patología, si han escuchado a la persona, si han recolectado y procesado bien la suficiente información. Las pruebas que hagan, insisto en esto, tendrán que ser para descartar sus hipótesis, no para confirmarlas. Es muy fácil confirmar aquello que quiero confirmar. Voy a evitar eso, voy a tratar de descartar. E incluso cuando tengo éxito en la prueba, tengo que pensar en otras opciones por las cuales puede estar funcionando eso. Entonces, por eso les vengo mencionando desde hace algunas semanas qué fácil que es a veces engañar al cerebro por lo que ha aprendido, por lo fácil que es sugestionar a alguien. Es muy fácil hacer funcionar terapias ineficaces, si saben cómo hacerlo. Mira, voy a cambiar de pantalla y voy a hacer un razonamiento que analiza demasiado. Dame un segundo. Cambio de pantalla. Ahí se me cuando vean un cuerpo humano. ¿Se ve? Yo no veo nada, profe. Todavía no. Muy queriendo ver esto. ¿Ahora sí?
No, profe. No todavía, profe. Excelente. Déjeme salir un ratito ahora, bueno. A ver si aparece. Bueno, quiero arrancar esto, ¿no? Ahí está, profe. ¿Sí? Ahí apareció, profe. Buenísimo. Bueno, piense en el siguiente caso, hablando de la flexibilidad o del razonamiento demasiado analítico también. Piense en una persona con un trastorno temporomandibular, tiene bruxismo y dolor en la región de la articulación temporomandibular, y en su relato nos dice que en sus antecedentes personales, sus lesiones previas, tiene esguinces de tobillo a repetición. Entonces, yo hago el siguiente razonamiento. Bueno, es muy probable que cuando te hayas esguinzado el tobillo, hubo una anteriorización del astralo que modificó la posición del peroné, lo llevó un poquito más lo empujó como más hacia arriba, acá atrás es un poquito más ancha, y, y que además el astrago pareciera estar como molestando a los nervios que hay en la región anterior, y si el peroné está en una posición diferente a la habitual, hace que los músculos que se insertan en ellos, como el bíceps femoral, estén funcionando mal, estén como tensos, ¿no? Ya hablamos de que había nervios como afectados por la posición del peroné. Vean acá el peroneo común, que viene del nervio ciático. Está mandando información errónea, es el que va a generar parte del bíceps femoral, y además, si está funcionando mal el bíceps, que tiene inserción en la tuberosidad isquiática, puede alterar la posición de la pelvis desde un solo lado, la columna lumbar tenga algunas vértebras que se están moviendo de manera deficiente, están como inclinadas, y toda esa
inclinación, rotación que tienen las vértebras se traslada hacia segmentos superiores, no solamente por la posición de las vértebras, sino por la tensión que tienen los músculos que se insertan en las apófisis espinosas, como los espinosos, hacia las transversas, como los longísimos, y como funcionan como una cadena, todo lo que está ocurriendo allí va a alterar la posición de la columna cervical y, por lo tanto, de la cabeza. Si se altera la posición de la cabeza, los temporales van a estar ligeramente asimétricos, lo que haría que en la articulación con la mandíbula haya alguna disfunción, y eso es el producto del trastorno temporomandibular del bruxismo de esta persona. Entonces lo que vamos a hacer es acomodar ese astragal. Vamos a hacer una técnica articular sobre el tobillo. Y con eso vamos a mejorar tus síntomas temporomandibulares. ¿Cómo vieron eso? Buenísimo, buenísimo explicado. El tema que para el paciente lo volvemos más o menos como el ejemplo que habían dado anteriormente con el tema del diafragma y demás. El recorrido y demás, eso creo yo que es más para uno como profesional, por ahí saber qué puede ser la cadena de esta lesión que tiene la parte temporomandibular, pero podemos directamente acudir a un trabajo del La tobillo. cadena que le di parecía... Claro. Lo que hice, te llevaba a un razonamiento complejo, excesivo, pero eso que acabo de mencionar tiene bajísimas probabilidades de serlo, muy bajas. Diría que hasta nulas. Una técnica lejísimo de la región a tratar y hacer que la persona se sienta mejor, lo cual no significa de que haya corregido lo que tenía que corregir, la cadena esa que armé. Si encima de esa cadena le sumo, apenas mencioné músculos, nervios y algunos huesos, pero si a eso le sumo tejido facial, le sumo el sistema circulatorio, el sistema nervioso autónomo, le puedo hacer 15.000 conexiones más, pero muchas de ellas inverosímiles, digamos, con poca probabilidad de ser la fuente. ¿Alguien acá tiene bruxismo? Yo, profe, en realidad lo que usted dijo en biomecánica, bruxamos todo el día. En un momento me acuerdo de una clase que dijo eso, comentó eso del bruxismo. De que en realidad bruxamos, pero bruxamos todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos con presión. Bien, no todo el mundo bruxa, pero quienes bruxan mucho tiempo lo hacen en un horario diurno, de día, no solamente a la noche. No, a la noche es porque es audible. Alguien más te dice que estás haciendo ruido con los dientes, ¿no? Hay personas que tengan predominio nocturno, sí, pero la mayoría es de predominio diurno. Ahora, me imagino que en el caso de Gino, el bruxismo puede verse al tipo de actividad que hace, ¿no? Al proteger siempre la región, a estar acostumbrado al uso del protector bucal, al entrenamiento que le tiene que dar esa musculatura para todo. Entonces el razonamiento debería ir más por ese lado, tal vez, que otro. Eso sería una opción. Otra opción, y que es la que ocurre en la mayoría de las personas, es que tiene que ver el bruxismo con los niveles de ansiedad de esa persona. Y que pueden confluir con, por ejemplo, en el caso de uno, sin conocer el caso puntual, ¿no? Podría ser que se le sumen sus niveles de ansiedad a todo lo que hemos mencionado previamente. A veces puede verse
a que la persona no tiene una manera de descargar energía. Supongamos en el caso que ofreció como ejemplo. Está acostumbrado a ese tipo de esfuerzo, tiene alto nivel de ansiedad porque está en época, y además, porque está en una época de exámenes, dejó de entrenar lo que entrenaba antes. Entonces no tiene la descarga que tiene siempre. Entonces ahí se suman más factores que hacen que sea más probable que tenga bruxismo. Y se correría aún más lejos la posibilidad de que el tobillo fuera el problema. Más allá de que estaría la posibilidad muy alejada, pero estaría, ¿no? ¿Me explico la idea de por qué analizar excesivamente puede conducirnos a un error diagnóstico? ¿Se ve en la pantalla el número 6 o no? Sí, profe. Se entiende y se ve el Sí, número profe. 12. Sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, así que ojo con sobreanalizar absolutamente todo. Bueno, para poder hacer esto que estamos hablando, esto requiere tiempo de formación, tiempo para ponerme a pensar, y eso significa que hay un compromiso grande, ¿no? Y dentro de ese compromiso, la práctica es fundamental. Los 6 puntos que venimos pensando anteriormente, no puedo solamente hacer ese análisis intuitivo de por qué me fue bien con X pacientes, porque tengo razón, ¿no? Y ahí hay otro error que cometemos siempre, cuando tengo que hacer mis pensamientos sobre cómo voy a tener a la persona, siempre recuerdo mis casos de éxito. Pocas veces lo cotejamos con los casos en los que haciendo determinada evaluación, determinado tratamiento me fue mal. Nuestro cerebro muchas veces descarta eso. Y bueno, en realidad tiene que estar bien presente también para ver mejor las opciones. Insisto, para esto tienen que dedicar tiempo de estudio, de práctica, y el segundo año no es un mal momento para empezar operaciones musculoesqueléticas simples, ¿no? Una lumbalgia, una cervical, y que ustedes vayan indagando sobre todo esto que venimos charlando en la materia. Porque cuando en lo teórico pareciera que podemos ser perfecto, pero cuando nos vamos a la realidad clínica nos pasa esto. Entonces, a leer o quedarse con esa parte, sino empiecen a practicar. La invitación que les hago que empiecen a hacerlo desde ahora es porque cuando lleguen a las prácticas no sientan que están desahuciados, que no saben absolutamente nada, que no saben cómo enfrentar a un paciente, y ni hablar cuando excedan las prácticas y no tengan siempre a alguien que pueda ayudar a un lado y tengan sus propios pacientes, ¿no? Entonces empiecen a practicar ya. Les dije, nuestro cerebro no nos gusta la incertidumbre. Entonces lo que hace nuestro cerebro es estadística, ¿no? Se encarga de ir analizando las posibilidades de que un evento ocurra o de que una cosa sea esto y no sea lo otro. Todo el tiempo está calculando, todo el tiempo hace cálculos. A eso es lo que se refiere con el cerebro o el razonamiento bayesiano. Y nosotros dentro del ámbito de la salud tenemos muchas pruebas que le van a ayudar a ir haciendo ese cálculo, ¿no? Cuando en semiología empiecen a aprender algunas pruebas, ustedes van a saber cuáles son más útiles para tal o cual cosa, cuáles
decían que servían para tal cosa y se han descartado, o cuál de manera aislada sirve poco, pero en conjunto con otra batería de pruebas sirve mucho. Bueno, y todo eso va a ir ayudando a nuestro razonamiento. Pero lo del cerebro bayesiano es aplicable a cualquier ámbito de la vida, digamos, ¿no? Siempre va siendo estadística el cerebro. Consejo fundamental, este 10º, es que tenemos que hacer una práctica basada en la evidencia. Y contrariamente a lo que piensan muchos profesionales, que la práctica basada en la evidencia es solamente leer un paper, un artículo e intentar aplicarlo, la práctica basada en la evidencia incluye la experiencia clínica que tenemos como profesionales. Pues dijimos, la experiencia es importante siempre y cuando las cosas de buena manera, ¿no? Porque podemos tener, no sé, el año que viene cumplo 20 años de egresado. Puedo tener 20 años como profesional, pero mucho tiempo hice evaluaciones y tratamientos de mierda. No importan esos 20 años en absoluto, ¿no? Hay mejores profesionales recién egresados que muchos que tienen mucho mejores. Es los valores y las preferencias de la persona. Le puedo agregar una cuarta, que es en el contexto en el que se da la práctica, ¿no? Ya hay trabajo, grupo de amigos, etcétera, ¿no? Dependiendo hacia dónde apuntamos y dónde hacemos ese tratamiento. Insisto, no es solamente leer la evidencia, sino es mezclarla con todas esas otras partes. Ahora, les dije que el razonamiento trataba de pensar sobre nuestro pensamiento, y esto significa no solamente diagnosticar a las personas, sino también diagnosticar nosotros cómo procesamos la información que nos da la persona. Esto va directamente en línea con lo que les acabo de decir del tiempo. Si durante mucho tiempo recolecto la información que confirma rápidamente mis hipótesis y me hace hacer los tratamientos que son de mi preferencia, y lo hago indiscriminadamente, estoy fallando a este punto. No me estoy autodiagnosticando en cómo estoy razonando. Y quien está aprendiendo, por ejemplo, vuelvo a Gino, que le parecía coherente de que algo en el tobillo podía darnos una disfunción temporomandibular, entonces tengo que cortar y remarcar de que existe la probabilidad, pero es muy baja. Cuanto más alejado esté, es menos probable. Tengo que enfocarme en cosas que estén más cerca. ¿Podría ser algo de la columna cervical? Podría serlo. E incluso, si bien están ahí cerca, tampoco hay una correlación directa entre dolor de cuello y trastorno temporomandibular. Tampoco puedo hacerlo de manera lineal. Sí lo puedo hacer de una manera más lineal en estas personas con trastornos temporomandibulares, trastornos del sueño, altos niveles de ansiedad, rasgos depresivos, algo en la alimentación que puede estar de manera deficiente, algo de la actividad física, ¿no? Ahí tengo cosas más probables. E incluso, repito, algo que tenían al lado como la columna cervical. O sea, todo el tiempo tengo que estar pensándonos cuando pensamos. Y por último, tengan a bien siempre hacer que alguien más escuche sobre sus casos, sobre lo que ustedes están pensando sobre esos pacientes, porque si solamente, y esto es un error que cometemos como kines, a veces, ojalá ocurra siempre, formamos grupos de trabajo amplios en los cuales podemos hablar sobre casos que nos hagan pensar un poquito por fuera de nuestra caja, pero en muchas consultas el trabajo es
de un kine y no charla con nadie sobre sus pacientes o no coteja lo que está pensando. Y bueno, por ejemplo, en la osteopatía ocurre mucho eso. Nadie que refute lo que estás pensando, nadie que les dé otras opciones e incluso más probables, ¿sí? Entonces el razonamiento ahí empieza a ser deficiente. Es fundamental tener a alguien que nos acompañe y nos retroalimente sobre lo que estamos pensando. En otras disciplinas como la psicología es más común que hagan análisis personal y además tengan supervisaciones de casos. En kine no solemos hacerlo tanto. Conozco algunos, pero no se hace tanto. Así que ustedes tengan a bien siempre tener una persona que mentoree su avance. Bien. Y cuando nos volvamos a encontrar, dentro de algunas semanas, vamos a tratar de hacer razonamientos en cuanto a dos cosas que van a llegar personas con dolor y o personas que tengan alguna alteración en el movimiento, ¿no? Esas van a ser las presentaciones que más vamos a tener en el consultorio, así que vamos a tratar de hacer un razonamiento ahí al respecto. Bueno, recuerden que ese artículo que está ahí abajo se los voy a liberar en estos días. Va a ser material de lectura, pero grabada para ver en cualquiera de estas semanas que van a tener actividades de la materia, para que no nos atrasemos tanto. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta que tengan? Pensar. ¿Algún caso propio o de alguien que conozcan que crean que podríamos hacer un razonamiento clínico diferente al que han tenido? Profe, bueno, veo que yo, como le digo, hace años que practico deporte y me han hecho varias diferentes tipos de terapia. Uno de los profesionales que a mí me trabajó muchas veces con el tema de deporte, justo viniendo al caso este, justo que hablaba usted del hígado y demás, yo en un momento de mi carrera no deportiva, lo hago medio breve, paré con el boxeo, pero me dediqué a otra actividad, hice un cambio rotundo de actividad y me dediqué al atletismo, andar en bicicleta, quería correr en duatlones, triatlones, bueno, empecé a competir. Y como esto, empecé a trabajar ahí con los chicos de acá de deporte y me atendió el Cala, ¿no? El Cala Smoldi, que atendió a varios deportistas de acá. Y ahorita sé que fui a él porque a mí me trabajaba un isquio, por ejemplo. Viste, todo el tiempo me tiraba un isquio, me tiraba el isquio, me trabajaba el isquio. Empezaba a correr y yo empecé por el cambio rotundo de actividad. Y me empezó a trabajar justamente las partes de los órganos, ¿no? Y me hizo trabajo sobre no sé, en ese momento, te soy sincero, no me sé qué parte había sido, que era el que afectaba al isquio. A veces también pasa un tema, no sé, lo veo yo ahora que usted lo comenta, a veces también pasa un tema de que, para el terapeuta, esto que usted dice, cómo influye en la persona en sí en ese momento, o la decisión, o lo que dice que por ahí genera una tranquilidad, o por lo menos en mí, que en ese momento me cesó un montón el dolor y nada, después no me jodió más. Tuvimos una tipo charla previa, esto que hacemos nosotros siempre, que hicimos el otro día en clase,